Bienvenidos a esta sección de Crea Árbol de Objetivos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se relaciona el árbol de problemas con el árbol de objetivos? ¿Y qué es eso del árbol de objetivos? Pues el árbol de objetivos es justamente la versión en positivo de lo que acabamos de ver en la lección anterior, de lo que es el árbol de problemas. Y uno prácticamente puede copiar y pegar el árbol de problemas para convertirlo en árbol de objetivos y todas las palabras negativas las cambia por palabras positivas. Entonces se transforman las causas, ahora se llaman medios. Los efectos ahora se llaman fines. Y organizados en una cadena lógica que va desde los objetivos específicos, los medios, es decir, lo que en el árbol de problemas se llamaban causas directas, en el árbol de objetivos se llaman medios, pero también se llaman objetivos específicos. Entonces, el problema central se convierte en el objetivo general o el objetivo central. Y lo que son los efectos se convierten en los fines esperados. Entonces, vamos a ver algo como de este estilo. Con los mismos colores, recuerden el árbol de problemas, el tronco ahora es el objetivo general del proyecto, las raíces son los medios directos, que son los objetivos específicos, los rojo, y los rosados son los medios indirectos. Los efectos, fines directos, verde, y fines indirectos en color verde claro. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de lo que sería. Justamente, bajo la misma línea, allá en el árbol de problemas dimos un ejemplo, aquí les vamos a traer el ejemplo coherente de árbol de objetivos, donde recuerden que allá en el árbol de problemas decían bajas capacidades, entonces aquí se llama desarrollar capacidades. Y el resto de la redacción es igual. Para la creación de conocimientos de alternativas nutricionales basadas en insectos para animales de engorde. Ese es el objetivo general. Y lo que allá era también causas directas de problema, ahora se convierten en objetivos. Allá decía, creo que decía insuficiente investigación robusta en insectos, ahora se va a llamar desarrollar investigación robusta en insectos. Fortalecer participación y capacitación comunitaria, desarrollo y transferencia locales efectivas. Y en causas indirectas, financiamiento continuo de investigación y desarrollo rural, problemas educativos y sensibilizaciones pertinentes y redes nacionales de transferencia fortalecidas. ¿Qué efectos genera este problema central? Evidencia científica local robusta, alta adopción de tecnologías, capacidades regionales consolidadas, y esto a su vez genera decisiones coordinadas y oportunas, mayor ingreso rural y resiliencia, y por último, autonomía experta regional fortalecida. Entonces, con esto terminamos nuestro árbol de objetivo. Repito, es solamente copiar y pegar el árbol de problemas y todas las palabras que vean negativas las cambian por el antónimo positivo y ya con eso quedaría nuestro árbol de objetivo, recordando que el objetivo general la palabra es un verbo infinitivo, igual que los objetivos específicos. Entonces, nos vemos en la próxima lección. En esta lección de Crea Encaje Espejo, vamos a revisar cómo se conectan el árbol de problemas con el árbol de objetivos. Y justamente este proceso de encaje espejo es donde las causas se convierten en medios, los efectos en fines, verificando cada causa de problema, que cada causa de problema tenga su objetivo específico correspondiente y que el problema central se transforme en el objetivo central sin contradicciones ni saltos. Entonces aquí vamos a encontrar los dos ejemplos de árbol de problemas en lenguaje negativo y árbol de objetivos en lenguaje positivo, pero el resto la misma estructura la tiene, la misma cantidad de causas, la misma cantidad de causas indirectas, efectos, las mismas reacciones, y lo que cambiamos es, por ejemplo, bajas capacidades por desarrollar capacidades. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, y si es igual, digamos igual en estructura, estamos haciendo un proyecto coherente. Si no, tenemos un problema, y es específicamente que tenemos que ajustar la redacción, tenemos que ajustar justamente el árbol de objetivos para que sea coherente y consistente con el árbol de problemas. Recuerden que el árbol de problemas está en lenguaje negativo y el árbol de objetivos está en lenguaje positivo, pero la estructura tiene que ser igual. Todo esto lo explicamos conceptualmente, pero ustedes no lo tienen que hacer manualmente, porque todo esto, incluido todas las lecciones anteriores, los hace Cyrano de forma automática, sin ni siquiera escribirle prompts o instrucciones específicas, porque ya está programado para hacer todos estos procesos internamente. Entonces, aseguramos que los resultados de Cyrano tengan una alta calidad en coherencia y consistencia, y justamente por eso nos vamos a ver en la siguiente lección. Nos vemos luego. Bienvenidos a esta nueva lección de Crea Encaje Estrategia, donde vamos a aprender cómo articular la estrategia del proyecto con la convocatoria y, sobre todo, cómo asegurar esos 100 puntos que son tan anhelados en cualquier postulación. Entonces, antes de iniciar la estructuración del proyecto, tenemos que diseñar una estrategia para ganarnos esos 100 puntos de forma deliberada y sistemática. No podemos formular por formular y simplemente participar para cómo nos va, sino que eso tiene que ser el resultado de una estrategia previa para ganarse los 100 puntos. La estrategia inicia definiendo el territorio menos competido, y nosotros lo que recomendamos es trabajar en los territorios donde menos competencia hay, porque eso eleva las probabilidades de aprobación. Adicionalmente, pues se tienen que analizar los resultados de los años anteriores en cuanto a qué territorio es el que más postula proyectos, en qué tipo de puntaje se mueve, en qué rangos, si es de 95 a 100 puntos la mayoría, o de 90 a 95, de 85 a 80, o de 85 a 90. Ese tipo de rangos nos toca tenerlo muy presente, porque entre más alto esté el rango en las calificaciones del territorio, pues más competencia hay, va a ser más difícil ganar. Pero si en la región, en el territorio donde queremos postularnos, los puntajes son de 80 a 85, de 85 a 90, tenemos posibilidad de ganar. Entonces es importante también hacer ese análisis. Y una frase para finalizar esta diapositiva es que los imparables le ganan a los genios. Nosotros en lo profesional hemos competido con universidades de talla latinoamericana, mundial, y les hemos podido ganar. ¿Por qué? Porque mientras un investigador le dedica 1 hora al día a formular, nosotros le dedicamos 8 horas al día. Entonces, cuando uno se enfoca y se especializa y repite una y otra vez el mismo proyecto y lo postula y lo vuelve a postular, es mucho más probable que tengamos resultados de aprobación de recursos. Entonces, la estrategia parte de ese análisis de resultados territoriales de los años anteriores, y estos resultados tienen que encajarse, tenemos que hacer un encaje entre la estrategia y la convocatoria. ¿Qué significa esto? Significa que el proyecto que estamos queriendo presentar y la estrategia regional, es decir, a qué territorios nos presentamos y a cuáles no, tienen que encajarse, y lo hemos llamado Strategy and Fit. Es como el encaje, estrategia, subvención o estrategia convocatoria. Entonces, ¿qué es encaje de la estrategia? Es un sistema repetible que analiza convocatorias permanentemente, está verificando el encaje y la elegibilidad, arma las alianzas, define los territorios en los cuales se tiene que presentar la propuesta, estructura propuestas con un sistema de formulación inversa que parte de los criterios de evaluación. Y esto también es un truco, y es que las convocatorias tenemos que analizarlas es cómo me van los puntos y hago un proceso hacia atrás para armar un proyecto que encaje dentro de esa convocatoria. Por eso la estrategia tiene que encajar con la convocatoria.
Vincula evidencias y argumentos a cada criterio ponderado y garantiza la legibilidad y coherencia técnica y financiera para lograr la máxima puntuación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es la estrategia? ¿Sí? Yo la defino con un simple gráfico y 3 palabras. Los resultados es justamente un producto de las decisiones que tomamos y las renuncias que hacemos, porque no le podemos apostar a todas las convocatorias, todos los días salen convocatorias, no puede estar que hoy me presento uno, mañana otro, mañana pasado otro, porque al final es un desgaste, tenemos que escoger unas pocas convocatorias, pero que nos guste mucho, que estemos muy convencidos que nuestro proyecto puede tener un futuro importante y tomar decisiones. O sea, es importante tomar decisiones, pero también es importante renunciar a convocatorias que nos parecen muy interesantes, pero que nos pueden desenfocar o nos pueden desconcentrar. Entonces, la estrategia es planificar y priorizar convocatorias, territorios y aliados clave, optimizando recursos y capacidades del equipo para maximizar el impacto de cada proyecto. Y aquí, sobre todo, lo que queremos es que entendamos que una estrategia, por lo menos para este tema de proyectos, está compuesta por 6 componentes. Primero, tenemos que definir a qué fondo nos presentamos y cuál no. Segundo, dentro de un mismo fondo hay varias convocatorias. Entonces, por ejemplo, Fondo Emprender en Colombia, o Corfo, o Proinnovate en Perú, es un solo fondo y tiene varias convocatorias para distinta población. Entonces, tenemos que definir en qué convocatorias nos presentamos y cuál no. 3 territorios, en qué estados, provincias, departamentos nos queremos presentar, pero sobre todo en qué países nos queremos presentar. Ya no nos limitamos a nuestro propio país, sino podemos pensar en otros países. ¿Qué aliados necesitamos para presentarnos en esos territorios? Este componente 4. El quinto son los sectores en los cuales me siento más cómodo trabajando: ambiente, energía, educación, salud, empresarial, innovación, software. Ahí establecemos en cuál nos queremos enfocar. Y por último, dentro de las convocatorias normalmente definen unas líneas temáticas de lo que ellos quieren promover y los sectores o los temas que ellos quieren impulsar con el aporte de recursos. Entonces ahí tenemos que establecer en cuál línea temática nos queremos postular para poder competir y ganar. Entonces, en cuanto a desgaste, en cuanto a territorio, los aliados territoriales, es importante que tengamos claro que el desgaste es una variable importantísima a la hora de hacer renuncias y a la hora de tomar decisiones, en el sentido de que los aliados que nos generen alto desgaste, que no nos firmen a tiempo, que nos pongan trabas y peros, el beneficiario que pues, uno está tratando de incluirlo dentro del proyecto, pero que no colabora o que no firma o lo que sea, pues es mejor comenzar a ajustar este tipo de proponentes, aliados y beneficios que nos generen desgaste, porque de lo contrario no vamos a cumplir nuestro objetivo de postular a tiempo. Entonces, nosotros hoy en día en Nodriza lo que hacemos es simplemente trabajar con los más ágiles y ese justamente es el otro criterio y los que menos desgaste nos generen. En cuanto a la agilidad, en cuanto a proponentes, aliados y beneficiarios, tenemos que garantizar que con los que trabajemos sean ágiles, sean rápidos, sean cumplidos, sean correctos, que si nos dicen el Consejo Comunitario de Comunidades Negras te va a firmar ese papel en 8 días, pues que llegue los 8 días y llegue el papel firmado. O el resguardo indígena igual, o la asociación de padres, o el gremio empresarial, no importa, pero que realmente cumplan con los tiempos, porque de lo contrario nos vamos a quedar por fuera. Aquí adicionalmente, en los criterios de evaluación, eso es un ejemplo de lo que ustedes se podrían enfrentar, lo que es unos criterios de evaluación. Esto puede variar, realmente varía en cada convocatoria. Hay convocatorias que le dan un peso muy importante de calificación a los objetivos de desarrollo sostenible, otras convocatorias a la gobernanza, a la sostenibilidad. Pero este es normalmente lo que nosotros manejamos, a través de los cuales nos evalúan nosotros en la fábrica de proyectos. ¿Y qué criterios de evaluación manejamos? Uno, calidad y coherencia. Esto es un criterio repetido en casi todas las convocatorias, que el proyecto sea coherente, consistente, que tenga un hilo conductor, que no haya incongruencias, que no hayan cosas que de pronto no sean tan alineadas con el objetivo del proyecto. En segundo lugar, tenemos alianza estratégica y capacidad operativa. Este criterio lo que pretende es ver quién está detrás del proyecto, si cuando se aprueba y van a ejecutar realmente tengan capacidad de ejecución en esa alianza. Entonces es importante tener alianzas estratégicas. Impacto social y sostenibilidad. Esto se refiere al alcance, la meta de número de personas que vamos a cambiar la vida con el proyecto. La sostenibilidad se referencia a que cuando el proyecto termine pueda mantenerse el beneficio para la comunidad. 4, innovación y transferencia tecnológica, es donde nosotros como Grupo Nodriza tenemos todo el enfoque estratégico y tecnológico, sobre todo en proyectos de alto nivel. Y por último, apropiación social de conocimiento, que lo que significa es que las mismas comunidades se hagan parte del proyecto, se empoderen, se les transfiera el conocimiento y ellos mismos lo puedan hacer solo de aquí en adelante después de que se termine el proyecto. Entonces, dicho esto, pues la estrategia tiene una estructura también. Tenemos que establecer convocatorias, seleccionar el monto máximo por proyecto. Uno también puede escoger una convocatoria dependiendo del monto que financia. No es lo mismo presentar un proyecto donde te financian $10.000 a una convocatoria que te financia $1.000.000. Obviamente siempre el monto grande es el más llamativo, el más atractivo. El segundo componente es el cumplimiento de requisitos mínimos, que el ejecutor tenga todo lo necesario para poder presentarse y poder ser evaluado. Vinculación de entidades claves, también ya lo dijimos, fortalecimiento de la alianza estratégica. 4, territorio de los beneficiarios o clientes, tenemos que definir dónde van a estar los beneficiarios y a qué territorio nos vamos a enfocar. Innovación de la solución, nosotros recomendamos siempre meter tecnología 4.0 a cualquier proyecto de los propulsores. 6, árbol de problemas, cadena de valor y metodología, que esto es como el esqueleto del proyecto. Y por último, sostenibilidad económica de largo plazo, sobre todo porque los evaluadores quieren que aportando el dinero del fondo se arranque, pero que se mantenga en el tiempo ese beneficio. Entonces, cuando te rechazan una convocatoria, la experiencia de recompensa, porque en cada rechazo viene una evaluación. Y esa evaluación la podemos analizar, profundizar en qué nos equivocamos, qué fue, digamos, como el elemento asertivo del proyecto, aprender de lo que hicimos bien y aprender de lo que hicimos mal. Y en cada evaluación rechazada es un escalón que damos en ese propósito de llegar a la cima. Y obviamente, entre más conocimiento vayamos adquiriendo de estos rechazos, pues más posibilidades de éxito vamos a tener. Entonces, para concluir esta lección, la estrategia es simple: insistir, persistir y nunca desistir. Esa es la estrategia de la lección del día de hoy. Nos vemos en la siguiente lección. En esta lección de crea encaje del proyecto, tenemos un gran error, un error común que cometemos el 99.9% de los propulsores. Y es la creencia errónea de que mi idea original va a encontrar una convocatoria perfecta. Y eso no existe. Digamos, todas las ideas hay que adaptarlas a las convocatorias. Y en eso justamente consiste el proceso de ajuste, de encaje. ¿Por qué? Porque bajo este esquema partimos como de la demanda. ¿Y qué quiere decir la demanda? Pues yo necesito dinero para esta idea, por lo tanto, fondo, financia mi dinero. Pero el modelo que más nos ha funcionado a nosotros es un modelo basado en la oferta de recursos. ¿Qué significa este modelo? Significa que la convocatoria sale y a partir de la convocatoria yo voy adaptando mi idea original, mi proyecto, voy entendiendo los criterios de evaluación, voy entendiendo
el objetivo de la convocatoria y demás, y con base en esto armo mi proyecto, ¿sí? Obvio, de una idea original que tiene que ser adaptada, que tiene que ser transformada, posiblemente dividida, si una idea grande, posiblemente aquí tenemos que dividirla en partes, para poder acceder a los recursos, y esto se llama justamente Project Grant Fit. ¿Qué es el Project Grant Fit? Es el encaje que yo le hago a la convocatoria y al proyecto, es decir, que el proyecto se adapte a la convocatoria que identifico, y este modelo es el que más nos ha dado victorias en este mundo de las subvenciones. Entonces, ¿qué es el encaje del proyecto? Lo definimos como es un sistema repetible para identificar, priorizar, ganar y ganar convocatorias que verifica la elegibilidad y el encaje, requisitos, líneas temáticas y socios antes de formular. Entonces, nosotros sí recomendamos hacer este ejercicio antes de formular. ¿Por qué? Porque eso nos puede garantizar tener una estrategia mucho más alineada para ganarse los 100 puntos. Entonces, ¿cuál es el paso a paso de este encaje? El primer paso es, o sea, cómo encajo el proyecto a la convocatoria. El primer paso es el levantamiento y validación de requisitos obligatorios, lineamientos y condiciones, entender qué tenemos que entregar, qué nos exige la convocatoria, qué tenemos que cumplir. En segundo lugar, definición del alcance del proyecto, es decir, el proyecto es una idea que tengo en la cabeza y quiero hacer un prototipo, o es un prototipo y quiero hacer una planta piloto, o es una planta piloto y quiero escalar. Depende de los estados de madurez de la idea. Asimismo, pues uno busca convocatorias. El tercer paso es determinación de la focalización territorial. Queremos un proyecto departamental, regional o nacional. Cuarto, generación de ideas por necesidades territoriales alineadas con líneas temáticas. Por lo general, los territorios tienen ya priorizadas como sus necesidades. Entonces tenemos que conectar la necesidad de territorio, que normalmente son políticas públicas, son mesas técnicas que priorizan sectores y demás, y lo tenemos que encajar con las líneas temáticas de la convocatoria. El quinto paso es formulación de ideas por cada línea temática y mecanismo de participación de la convocatoria. Si me dicen que una convocatoria de cambio climático, por ejemplo, apoya proyectos de energía, proyectos de restauración de bosques y proyectos de agricultura regenerativa, pues yo digo, oiga, aquí en energía se me pueden ocurrir estas dos ideas, aquí estas otras dos, aquí estas otras dos, y de estas 6 voy a escoger una. Entonces, eso también hay que comenzar a establecer. Número 6, priorización y selección de ideas con apoyo de entidad proponente de aliados. No es lo mismo uno tener una red de aliados y ir construyéndola y saber que si uno se quiere presentar a un proyecto de salud, por ejemplo, necesita un grupo de investigación de salud, digamos en el caso nuestro, para poder ir más fuertes. Entonces, dependiendo, por eso decía, decisiones y renuncias, esa es la estrategia. Y tenemos que establecer con quién nos unimos, con quién nos aliamos, quién nos da más puntaje, y ahí vamos armando nuestra estrategia. El séptimo paso es el de verificar el encaje de cada idea frente a los requisitos de la convocatoria. Es decir, que estas ideas que se nos surgieron realmente cumplan con los requisitos de la convocatoria. El paso número 8, alineación del propósito general de la convocatoria en el problema central del proyecto. Un truco que yo tengo es que yo cojo y copio y pego el objetivo de la convocatoria y trato de convertirlo en el problema central del proyecto. Obviamente lo adapto y le ajusto la reacción, pero en esencia el espíritu se mantiene y con eso garantizamos que esté alineada la convocatoria. Adicionalmente, el objetivo general del proyecto debe alinearse con el problema central en lenguaje positivo. El paso número 10 es el mapeo de componentes técnicos obligatorios. Muchas veces los competidores dicen, obligatoriamente tiene que incluir A, B, C, D, F, D componentes. Entonces lo que uno hace es meter eso en las causas del problema para garantizar que se convierta en un objetivo específico. El número 11 es conversión de causas directas en objetivos específicos en lenguaje positivo. Las causas directas las transforman en objetivos específicos. Y por último, la inclusión de productos esperados y actividades elegibles como actividades específicas de la metodología. Es decir, que si me dicen, mete un joven en el equipo de trabajo, jóvenes menores de 28 años, mete mujeres, mete indígenas, lo que sea, pues yo lo voy incluyendo dentro de las actividades del proyecto. Y con eso garantizo cumplir con esos elementos que me dan puntaje adicional. Entonces nosotros terminamos con un lienzo que lo hemos llamado estrategia de encaje para ganar, donde en la parte de abajo de las raíces está la convocatoria de líneas temáticas. 2, definimos el problema central alineado con esto. 3, el alcance del territorio que vamos a escoger. 4, criterios de evaluación de la convocatoria. 5, requisitos obligatorios que tenga que cumplir para ser evaluado. 6, proponente y aliados a través de quién voy a presentar y con quién me voy. Y por último, la solución, y este es el encaje de la idea. Entonces, esto es un lienzo, una hoja de papel muy sencilla, se puede rayar, donde ustedes en una sola hoja decanten y plasmen toda la estrategia de encaje. Entonces, con esto terminamos esta lección. Nos vemos en la próxima. Y esta es una de las lecciones más importantes de todo el módulo y es crea la estrategia para ganar. ¿Por qué? Porque de aquí depende los resultados que tengamos en nuestras postulaciones. Y en estrategia, primero se mira el bosque y luego se mira el árbol. Es decir, tenemos que mirar todo el panorama antes de escoger un árbol en el cual nos vamos a enfocar para tener los resultados. Y esto justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo defino mi estrategia? Recuerden que estrategia tiene 6 componentes: 1 fondos, 2 convocatorias, 3 territorios, 4 aliados, 5 sectores y 6 líneas temáticas. Y en cada uno de estos pues, vamos a tener unos elementos importantes. El primero, por ejemplo, priorización de fondos. Y es, ¿cuáles fondos quiero escoger? Los que están relacionados con mi experiencia profesional o empresarial o como grupo empresarial. En el caso de Nodisa, pues escogemos en las que tenemos capacidades técnicas en el grupo. 2, tenemos que definir qué montos queremos apostarle. Convocatoria de $10,000, de $100,000, de $500,000, de $1 millón o hacia adelante $1 millón. Nosotros ya hemos enfocado toda la estrategia de los propulsores hacia convocatorias de $100,000 hasta $1 millón. Cualquier monto también es posible por debajo de $100,000 siempre y cuando el esfuerzo sea mínimo, porque si no vamos a entrar a una convocatoria de $70,000 y me toca hacer una tesis doctoral, pues la descarto de entrada. Entonces, eso es bien importante. En segundo lugar, las convocatorias priorizadas. Recuerden que dentro de los fondos hay varias convocatorias. Entonces tenemos que priorizar con base en qué criterios. Pues primero la fecha de cierre, saber si la convocatoria cierra pronto o cierra lejos. 2, convocatorias donde tengamos experiencia, donde nos sintamos más cómodos, donde tengamos fortaleza técnica. 3, alcance de la convocatoria, es decir, qué tan compleja es su desarrollo y su ejecución. Y 4, experiencia específica en líneas temáticas. Por ejemplo, establecer ya como unas líneas temáticas de interés. Nosotros en agrícola nos interesa biofertilizantes, por ejemplo, en pecuario nos interesa alternativas nutricionales. Entonces uno tiene que tener también claro hacia dónde enfocarse. En tercer lugar, tenemos los territorios priorizados. En los territorios priorizados tratamos de escoger los territorios con menos competencia, que el proponente, a través de cuál vamos a hacer la figura de fronting, tenga sede en ese territorio, proponente que tenga experiencia previa en contratos similares o en temas similares, proponente, en algunos casos piden indicadores financieros, pero casi nunca los piden, pero pues que los tenga asegurados. Aliados aportan puntos, por ejemplo, establece que tengamos aliados en ese territorio que son de puntaje adicional, como por ejemplo mujeres, enfoque diferencial, indígenas y demás. Aliados con sede en territorios, convocatoria beneficiarios. Ahí también, además de tener proponente en el territorio, también tenemos que tener aliados en el territorio y beneficiarios que nos aporten puntos en el enfoque diferencial. Entonces, todos estos elementos son los que se evalúan o se analizan o se tienen como unos elementos claves a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué me voy para este territorio y no para este otro? Entonces, aquí hay unos criterios que nos pueden aclarar.
Y ya luego, en el siguiente componente ya de análisis estratégico, es importante que establezcamos el número de postulaciones históricas en ese territorio. Es decir, ¿será que en el territorio que estoy escogiendo se presenta mucha gente o se presenta poca gente? Revisar fortalezas de los ganadores históricos, revisar puntaje histórico en esas convocatorias. Por ejemplo, cuando yo encuentro que un departamento, un territorio, tiene resultados históricos de otros postulantes que están entre 95 y 100 puntos, pues nosotros simplemente ahí no nos metemos porque sentimos que podemos ganar, pero nos va a tomar más esfuerzo. Entonces, vamos para las regiones donde haya menos competencia y así podemos tener, digamos, un mejor resultado. Aquí es como un ejemplo gráfico y es, ustedes también pueden hacer en sus países de Latinoamérica y en sus países, en cuanto a provincias, en cuanto a departamentos o estados, pueden establecer un semáforo de este estilo. Nosotros tenemos una convención y es que el verde son aliados que cumplen en el territorio, nos sirven y firman rápido, o sea, son ágiles. Dos, amarillo que medianamente cumple. Y tres, no tenemos aliados o beneficiarios y eso nos puede complicar. Entonces, aquí le muestro un ejemplo de lo que sería ese mapa en Latinoamérica, ¿sí? Como que no tenemos aliados en Guyana, en Cuba, sí tenemos aliados en Perú, en Ecuador, en Paraguay, Uruguay y medianamente en Chile y Argentina. Entonces, con esto uno también comienza a enfocar la estrategia, pero adicionalmente si queremos ver un ejemplo de un país, que en este caso es Colombia, pues también hacerlo por estados. En cada estado tengo aliados fuertes, tengo aliados medianamente rápidos o no tengo aliados. Entonces, esto también nos sirve para priorizar en dónde me tengo que enfocar en la estrategia. Y esto, pues, obviamente, el tema de aliados territoriales se consolida, sobre todo porque incluimos los aliados que nos den puntaje. Y nosotros, cuando incluimos una empresa nuestra nueva que no nos da puntaje, es una excepción. ¿Por qué? Porque les queremos construir una experiencia propia a esas compañías del grupo. Entonces, en ese caso, sí se justifica ser incluido. Y aquí, en negociación de aliados, nosotros normalmente lo que les proponemos a los aliados es que nos ayuden, no nos cobren la formulación y que si el proyecto sale aprobado, nosotros les damos más o menos de $25.000 a $50.000 para que ellos ejecuten actividades dentro del proyecto. Adicionalmente, los grupos que ellos escogen normalmente, o los que queremos que ellos escojan, están en dos frentes: que hagan los talleres en territorio porque es un desgaste, y segundo, que puedan contratar un personal técnico del territorio para que se puedan ejecutar los proyectos, unos gestores territoriales. Entonces, eso es, digamos, como un gana-gana que nosotros establecemos con los aliados. Pero adicionalmente, aquí en los sectores, nosotros tenemos que asegurar que el sector que escojamos se enfoque en nuestro rol misional. En Nodriza, por ejemplo, nosotros tenemos ambiente agrícola, educación, salud, energía, por ahora, e innovación. ¿Por qué? Porque todavía hemos trabajado en esos sectores. Entonces, pero no es recomendable arrancar con todos a la vez. Yo lo que siempre recomiendo es arranquemos con solo un sector. Y ya luego, a la medida que vamos teniendo resultados, pues vamos con un segundo, con un tercero, y ya pues nos llevamos 6 porque ya llevamos un recorrido. Empezar con sectores que tengan experiencia y con un aliado que tenga experiencia. Nosotros nos hemos metido en sectores donde no tenemos conocimiento técnico, pero incursionamos en esos sectores gracias a tener unos aliados técnicos. Por ejemplo, el último sector que nos aprobaron recursos fue en energía. Entonces, ahí conseguimos una empresa experta consultora en energía y con eso pudimos tener ese resultado. Adicionalmente, saber el costo de ese sector, cuánto cuesta una máquina, un equipo, una consultoría, un estudio técnico, un examen o una prueba de laboratorio. Y experimentar varios sectores máximo 3, recuerden, arrancando solo con uno. Entonces, en las temáticas, tenemos que asegurar sobre todo que podamos tener aliados expertos técnicos en esa temática que escogimos, pero adicionalmente debemos entender que los técnicos especializados, agrónomos, médicos, profesores y demás, son expertos en su área de conocimiento, pero no son expertos en metodología de proyectos, con lo cual los propulsores sí tenemos fortaleza. Entonces, los técnicos no son metodólogos. Y por último, asegurar que las tecnologías de cuarta revolución industrial podamos aplicarlas en las líneas temáticas de la convocatoria. Recordarles que en este módulo ustedes tienen acceso ya a la siguiente herramienta de Cyrano, que es Cyrano Estrategia, y esta herramienta les va a ayudar paso a paso a configurar su estrategia para poder presentarse y poder ganar nuestra estrategia para ganar. Nos vemos en la siguiente lección.